Bueno, vamos a presentar nuestra primera nota. Ya la veo que está dando vueltas por ahí, preparada en boxes para arrancar trabajando, pero antes nos va a atender a nosotros a la doctora María Marta García Villamayor, quien es médica ginecóloga, especialista en infanto juvenil, jefe del servicio de patología cervical del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Acá, con frío. Yo soy team verano, así que para mí Ah, esto bueno, es una tortura. bueno, no le gusta estar emponchada. No, 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 no. Ok, Pero bueno, bueno. ¿qué va a hacer? Estamos en invierno y tenemos la bendición de las 4 estaciones, como dicen. Así, exactamente. Doctora, gracias por atendernos, qué placer verla. Vamos a conversar acerca del título que le he propuesto y gentilmente nos ha acompañado en esto. Es muy común, siempre se escucha, o a veces se escucha, y una paciente nos dejó ese mensaje hace un tiempito, nos está escuchando y viendo, por eso le avisamos, esto de me vaciaron, la tuvieron que vaciar. ¿A qué viene esto? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucede? A ver, yo creo que el término me vaciaron está contaminado de conceptos culturales, conceptos emocionales, conceptos incluso de género, ¿sí? Si bien sabés que soy una persona bastante centrada, soy muy, muy pro los derechos de la mujer, pro los derechos de defendernos, ¿sí? Vaciaron suena como que les, digamos, a ver, la reflexión es, cuando hacen una apendicectomía, una colecistectomía, una tumorectomía, ¿usan ese mismo concepto, me No, vaciaron? es un Bueno, término bruto, perdone la vulgaridad. totalmente, totalmente. Entonces, a ver, vaciar es vaciar, ¿sí? Es vaciar un cajón, es vaciar una casa, es Sí. vaciar una bolsa, ¿sí? Pero quitar un órgano enfermo no es vaciar, es curar, Ujú. ¿sí? A ver, cuando lamentablemente, digo lamentablemente porque a nadie le gusta realizar una histerectomía, decidimos hacerla, es porque el órgano está enfermo y porque el beneficio de sacar ese órgano enfermo supera los riesgos. Ujú. ¿Sí? Entonces, pensemos en la histerectomía como un acto sanador, curador. Sí. ¿Sí? Ujú. Saquémosle el concepto de me vaciaron. Porque yo he tenido, y una vez me acuerdo una paciente que venía muy deprimida después de su histerectomía, en donde ella decía que no se sentía más mujer, Claro. que, bueno, un montón de connotaciones afectivas. Y yo le dije, le digo, perdóname, le digo, cuando vos vas por la calle caminando y ves a una persona que la identificás con el género femenino como una mujer, ¿sabés si tiene útero o no? Ujú. No, me dice. Le digo, ¿por qué no nos define tener Claro. un útero? Ujú. Sí. ¿Sí? A ver, Pero ¿sabes? cómo quedó ese término, ¿no? Porque eh, ha quedado instalado ya, lamentablemente, ¿no? Porque yo digo, es bruto y uno cuando no tiene un riñón tampoco le dicen, o sea, es con los ejemplos que dio usted, sí. O una mastectomía radical, o sea, es feo. Sí, bueno, incluso con la mastectomía hasta ahí sí podemos entrar en una discusión afectiva porque como la mama se ve, ¿sí? Bueno, sí, sí. Entramos en otro terreno del cual podemos hablar, pero bueno, se extendería mucho más. Vamos a centrarnos, o sea, me querría centrar en el útero, de que las chicas entiendan que cuando lamentablemente, y vuelvo a insistir, lamentablemente se decide realizar una histerectomía, es porque ya probamos todo, ¿sí? O Ujú. porque no hay otra indicación, porque hay un tumor, porque hay un cáncer, en donde vamos a priorizar la vida de la paciente. Y ser mujer no nos define por tener un útero o no, ¿sí? Siempre remarco que la función del útero es simplemente reproductiva. Una vez que ya no nos reproducimos, ¿sí? Y digamos, y que el útero no cumple ninguna función, más Causar que, problemas. más que obviamente si decidimos sacarlos es porque está causando problemas, Ujú. ¿sí? Sí. Hemorragias,
síntomas compresivos, y eso estoy hablando de la patología benigna, ni hablar de la patología oncológica, ¿no? Claro. Donde, digamos, corremos el riesgo de vida. Entonces, desmitifiquemos, saquemos ese término vaciado, critiquemos, corrijamos al que lo utiliza, luchemos para que se deje de usar ese término. Bueno, sabés que soy muy proclive a decir malas palabras, pero ese salvaje. Término, como diría Fontana Rosa, el querido Fontana Rosa, cuando la palabra es mierda no queda otra. Y es sí. un término de mierda. ¿Sí? Yo iba a decir salvaje, no, pero... queda otra. A ver, saquemos ese concepto de la cabeza del prójimo. Sí, totalmente. Realizar una histerectomía es una cirugía mayor, ¿sí? Con muchos riesgos, por eso elegimos, cuando elegimos hacerla, porque supera los riesgos, el beneficio. Claro. ¿Sí? Estamos curando, estamos sanando a esa paciente, ¿sí? Totalmente. Y no queda vacía, a ver, no queda vacía. Claro, bueno. La mayoría de las veces rescatamos los ovarios, y eso sí es otro tema, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, ya que estamos, saquemos los ovarios. No, a ver, no. Tratemos de dejarlos si están sanitos y después se los seguirá controlando como corresponda. Incluso la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, cambió el concepto de esto, ¿sí? Antes, por regla, después de los 45 años había que sacarlos, hoy día ya no, ¿sí? Hoy día, si el ovario está funcionando, lo dejamos. Si está sano, claramente. Entonces, es sacar un útero, ¿sí? La mujer sigue teniendo su vulva, su clítoris, que es esencial para su deseo sexual y su goce sexual, sigue teniendo su vagina, sigue teniendo su figura femenina, sigue teniendo sus pestañas, su... Qué loco tener que aclarar esto, ¿no? El término me vaciaron, aparte la connotación de alguien es, no tenés nada entonces. Exacto. Ni corazón, nada. Claro, no hay nada. Y hay un montón de cosas. A ver, ser mujer no es tener un útero. Ser mujer, es más, hay un montón de mujeres que por una cuestión genética nacieron sin útero, ¿sí? Y son mujeres. Ah, ¿sí? no había escuchado eso. Sí, es el síndrome de Rokitansky, pero bueno, es otro tema. No, está bien. Eso viene de fábrica ya, digamos, es una malformación genital. Pero esa chica va a ser mujer, se va a desarrollar como mujer, va a pensar como mujer, va a elegir su objeto de deseo como mujer, o bueno, a veces también vamos a respetar a los varones trans que genéticamente nacieron mujeres, pero por alguna decisión personal o por alguna cuestión de sus cerebros deciden ser varones, que también es respetable. Y justamente, pensemos también en los varones trans. Los varones trans tienen útero, ¿sí? Y sin embargo, no son mujeres. Entonces, no definamos a la mujer por tener un útero. Claro. ¿Sí? Ahora, ni nuestra femeneidad por tener un útero. Totalmente. ¿Sí? Doctora, enfermo. De las causas hablamos siempre del cáncer de cuello. Con respecto con respecto a la decisión de hacer una histerectomía, la más frecuente de todos es por la miomatosis uterina, ¿sí? Los miomas son los tumores benignos más frecuentes del útero, que según sus características, su ubicación, su número y su tamaño, ¿sí? Nos van a invitar a hacer una histerectomía. Siempre cuando tengo una paciente con miomas, le digo, los miomas rompen las guindas por dos motivos, o por las hemorragias que producen o por la compresión que producen, ¿sí? A veces son miomas tan grandes y la pelvis es ósea, por lo tanto no se puede expandir, entonces tenemos compresión de la vejiga por delante, del recto, del sigma y recto por detrás, de las venas ilíacas por detrás. A veces vienen pacientes con edemas en miembros inferiores o con varices, y es simplemente por la compresión que ese útero miomatoso aumentado de tamaño está realizando sobre las venas ilíacas. Entonces, a veces vienen con dolores pelvianos por compresión de los nervios que salen del sacro, ¿sí? El nervio, el obturador, el pudendo. Entonces,
esos úteros tan grandes o esas hemorragias tan grandes que producen quitan calidad de vida claramente a esa paciente, y ese útero, por más que querramos, ¿sí? Y eso es a veces lo que uno trata de transmitirle al paciente también, ese útero enfermo no se va a embarazar, Claro. ¿sí? Entonces, a veces vienen pacientes por ahí de 35, 38, que no han cumplido su paridad. Y es muy triste, y eso sí, es otro duelo que hay que hacer, ¿sí? Porque esa paciente quería su útero para reproducirse, vuelvo a insistir, única función que tiene, ¿sí? Pero lamentablemente hay que transmitirle que ese útero, por más que se los dejemos, no va a embarazarse. Ujú. ¿Sí? En algunos casos, por supuesto, se intenta hacer una miomectomía, o sea, sacar solo el mioma, pero bueno, hay que dejar un terreno que sirva. Claro. En muchos casos se logra, ojo, no, por eso digo, cuando decidimos sacar el órgano es porque ya no quedó nada por hacer. Bien. ¿Sí? Entonces, y después está hoy día lo que llamamos la adenomiosis. La adenomiosis es la endometriosis que está por dentro del músculo uterino. Son esas hemorragias que uno ve en úteros medianamente de tamaño normal, de características normales, pero son pacientes que sangran, 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 sangran. Bueno, no queda otra que sacarlos, y generalmente en la anatomía patológica nos informan la adenomiosis. Y la otra entidad benigna, ¿sí? Son las alteraciones de la coagulación, ¿sí? Hay pacientes con alteraciones de la coagulación que llega un momento donde ya no sabemos qué más hacer, qué más darle, ¿sí? Para que tengan sus menstruaciones medianamente normales. Y a veces, obviamente, cuando cumplen su paridad, decidimos sacar el útero porque ya el hematólogo no sabe qué más hacer con la paciente, Ajá. y nosotros tampoco. Ahora, después pasamos a la patología maligna, donde ahí sí tenemos el cáncer de cuello de útero y el cáncer de endometrio, donde claramente nos obligan a la histerectomía para salvar la vida de la mujer, y por supuesto en el cáncer de ovario también se Ah, realiza claro. histerectomía, ¿sí? Bien, bien, me encanta porque abrimos un poco el pantallazo. Uno pensaba que solamente era cáncer de cuello y no hay más motivos que no necesariamente tienen que ser oncológicos para la extracción del útero, ¿no? No, Bien, bien. Y me encantó esto de poder concientizar acerca de los términos, que es feo porque la mujer lo escucha y se siente mal porque también es cuestión todo educación, ¿no? Yo no tengo mi vesícula, por ejemplo, y no sé, qué sé yo, miles de ejemplos hay de quirúrgicos para decir, che, no tenés esto, no tenés aquello, y mientras tenga el corazón y el cerebro y los demás órganos que me posibilitan la vida, ya está. Pero bueno, ahí está. Doctora, sabemos que tiene que empezar a trabajar, así que le agradezco mucho. Este es un tema que vamos a seguir en otro momento. ¿cómo no? Y con la doctora nos seguimos en las redes y nos seguimos las declaraciones que tenemos, que no la voy a decir, pero sí le voy a decir, doctora, acá entre nos, que me causó mucha gracia. A usted no le gustaría estar en alta mar, ¿no? En En al, alta. sí. No. No, no, y eso que estoy casada con un marino. Ah, no me diga, porque vi que hizo unas declaraciones en unas olas, en un barco, así que la verdad que a mí me daría terror estar ahí, pero su expresión de no deseo de estar ahí me mató de risa. Estuve un rato largo leyéndola. Así que bueno, muy gráfica la doctora como siempre, ¿eh? Le, le mando un besote grande y Muchas gracias, gracias. doctora, ¿eh? Bueno, síganme en Doc Villamayor. Ahí está, En porque ahí le iba a decir, porque ahí es donde ahí donde la doctora está también. No es todo medicina la vida, uno No, tiene no, vida y también se puede divertir con otras cosas. Así totalmente. que le mando un beso grande. Un beso grande, Jorge. Gracias por la invitación siempre. Por favor, un placer. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima doctora María Marta García Villamayor, ginecóloga, especialista, además en infanto juvenil, una divina total que pone en palabras justas y necesarias lo que realmente uno quiere escuchar, ¿sí? Sin tanto eufemismo, sin tanta voltereta. No, este término que hemos puesto a la charla, me vaciaron, es tan salvaje. A veces la doctora lo puso mejor que yo, es un término de mierda, la verdad, es un término de mierda. Y bueno, la realidad es que, o de repente nos dimos el ejemplo del testículo. Hay hombres que le tienen que extraer un testículo, y
Y, bueno, en fin, no está tan impuesto la terminología como cuando una mujer dice me vaciaron. Y uno se imagina, le viene a la cabeza hasta un cuerpo vacío. Estupideces. Nos vamos a una pausa, querido Juan Adalberto. Nos pueden dejar su mensaje. Ya estamos de nuevo, no se vayan.